Estoy en la oficina de turismo de Segovia. Me ha llamado mucho la atención que tienen aquí para las personas con discapacidad que van en silla de ruedas, que se las pueden atender a su mismo nivel. Tienen unas sillas que tienen un precio de alquiler de 5 euros para que se puedan recorrer Segovia. Y luego también tienen este aparato que, bueno, aquí el compañero de la oficina de turismo nos lo va a explicar mejor. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, cuéntanos saber un poco qué es lo que hacéis. Me ha sorprendido un poco que tuvierais este detalle, ¿no?, para las personas con discapacidad que van en silla de ruedas. Sí. Y Pues, dentro de la empresa, con las capacidades, las posibilidades que tenemos, pues vamos haciendo cosas poco a poco. Entonces, además de lo que ya habéis visto, señalización, también las sillas de ruedas en alquiler para personas que vengan, o bien con discapacidad, o que vienen una excursión y no se tuerce un tobillo. Entonces, pues es bastante interesante tener esa posibilidad. Y luego tenemos ese bucle de inducción para personas con discapacidad auditiva. Consiste en que realiza una especie de campo magnético alrededor de la persona que usa aparato para escuchar. Entonces escucha muchísimo mejor sin tener que andar adaptando el aparato a subir el volumen, bajarle los pitidos que son tan molestos. Además tenemos también un plano de la ciudad de Segovia en relieve y con algo de información en braille. Para las personas con braille. Muy bien. Y pues una compañera precisamente entrará ahora en prácticas y pues va a desarrollar un plan de comunicación que hace referencia a la accesibilidad de la empresa con relación a la ciudad de Segovia. También a través de la ONCE pues hemos conseguido que ya 25 restaurantes de la ciudad tengan también la carta de esos restaurantes en braille, para que las personas que vengan con discapacidad visual pues puedan acercarse al establecimiento y puedan tener la información por sí mismos. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por la información. Venga. Muchísimas gracias a ti y nada.